Bien, el tema es un mensaje siempre nuevo y la raíz de que este mensaje siempre es nuevo es evidentemente su conexión con el Evangelio. Entonces voy a intentar presentar a Teresa de Lisieux a través de una serie de sentimientos de ella, de experiencias, de vivencias que la conectan realmente con el Evangelio, que la hacen verdaderamente un Evangelio. La raíz de que Teresa de Lisieux es para siempre radica en que su mensaje es el Evangelio redivido, expresado también en elegancia siempre nueva como aquel. ¿De qué elegancia hablamos? Nos referimos al humanismo religioso que desprende. Teresa siempre desprende un humanismo especial. El Evangelio es una llamada a que el reino de Dios venga. Este reino, o mejor reinado, es el imperio del amor. Desde el amor auténtico y total, todo se hace delicado. La delicadeza llega hasta tal punto que el Evangelio, más que una imposición, es una invitación. Este contenido va exigiendo un estilo suave que toca a la misma literatura. El Nuevo Testamento, en líneas generales, se diferencia notablemente del Antiguo en este sentido. Podemos decir que usa un lenguaje más delicado y respetuoso. En pocos momentos hay algo que puede herir la sensibilidad de ningún oyente. En general, los temas abordados, que siempre son experiencia de la gracia, requieren una terminología elegante y casi poética. De esta literatura se desprende una religiosidad de humanismo intenso. Por otra parte, el mensaje evangélico no podía ser más delicado. Transmitir la aventura de un Dios que se hace humano y baja a celebrar con los suyos una boda o una fiesta de familia. Teresita es la delicadeza misma, la exquisitez en el trato, la caridad desbordada. Pocos escritos como los suyos desbordan tanta finura, suavidad, elegancia y ensueño poético. Sus imágenes son tan bellas, su predilección por las flores, las rosas, los pájaros. Ella misma se considera una flor y acude a esta para reflejar las situaciones de su alma. Su amor a los pájaros la obliga a utilizarlos como su propio emblema. Sus escritos están llenos de romanticismo, de lírica y de poesía. Incluso una parte de ellos son poética y podemos decir que todos son líricos, redactados con encantadora emoción. Con esto quiero decir que se parece a esa suavidad, a ese estilo evangélico que es único, ¿verdad?, en las literaturas del mundo y que pertenece solo al cristianismo, pero que es único también incluso en las mismas Sagradas Escrituras, en su mayoría de ellas. Sin duda alguna, el carácter evangélico es algo intrínseco a Teresita, posiblemente la realidad central que la caracteriza. Ella, ante todo, fue una vuelta al Evangelio. Llegó después de una iglesia que había ido asumiendo muchas culturas, estilos y modos religiosos a lo largo de los siglos. Estos aditamentos no le permitían traslucir la belleza de esa perla escondida o el tesoro de aquel maravilloso mercader había ocultado en su campo. Quizás solo era el esplendor, el brillo, la transparencia, lo que tanto envoltorio no permitía contemplar, pero una perla sin esto ya no lo es. Y Teresita fue quien devolvió a la perla su brillo y al tesoro su magia. Me estoy refiriendo a la Iglesia, ¿verdad?, que a través de tantos tiempos se ha ido sumando tantas culturas, tantos elementos, tantas cosas, que al final, ¿verdad?, queriendo interpretar al Evangelio, prácticamente lo habían tapado. Y llegó Teresita en ese siglo precisamente y fue un clamor nuevo de Evangelio, ¿verdad?, en que se refirió solo al Evangelio, el Evangelio sin glosa. La Iglesia, cuando llegó Teresita, se hallaba en una forma parecida, salvados los contextos y las distancias, y a como se hallaba Israel cuando llegó el Evangelio. Los últimos días de su existencia ya era plenamente consciente de ser la iniciadora de una nueva forma de vivir lo cristiano. Estaba segura, además, de que este nuevo estilo conectaba plenamente con el Evangelio. Los libros de la espiritualidad clásica la dejaban indiferente. Es cierto que a la edad de 17 y 18 años
uno de los escritos que más alimentaba su espíritu eran las obras de San Juan de la Cruz, principalmente Cántico y Llama, pero después ya solo los evangelios saciaban su hambre. Su locura por Jesús la producía que solo le llenara lo que hablaba directamente de él, los 4 evangelios. Sabido es que los llevaba impresos consigo y los llevaba en uno de sus bolsos. Una vivencia así de la palabra en aquel entonces resultaba extraña. En un siglo lleno de devociones, esta presencia del Evangelio en su vida y de solo el Evangelio era una cosa rara. Por eso algún autor luterano de renombre se atrevió a decir que Teresa de Lisieux tenía un alma protestante, no tenía alma luterana. Su alma era de cristiana esencial, que es lo que es Teresa de Lisieux. Esencia del Evangelio, la gracia hecha mujer, belleza de Dios, una ráfaga del Espíritu, con aromas nuevos de Evangelio fresco, la atracción de lo cristiano. Si Lutero la hubiera conocido, posiblemente no se habría hecho luterano. Son incontables los estudios que se han ido elaborando acerca del sentido de Teresa de Lisieux. Simplificando un poco las cosas, podríamos afirmar que a partir de la publicación de los manuscritos autobiográficos, es decir, la historia de un alma auténtica, apareció un nuevo rostro. Esto no quiere decir que hasta entonces tuviéramos una Teresa falseada, no, pero sí un tanto o un mucho distorsionada. Esto sabemos, ¿verdad? Pues como Teresa pues atiende a los dos mundos. Cuando se publican los manuscritos autobiográficos, pues su hermana Inés trata, ¿verdad?, de adaptarlos un poco a las circunstancias de entonces, suprimiendo sobre todo cosas que podían extrañar en aquel entonces, ¿verdad? Y claro, pues introduce pues un montón de correcciones que son pequeñas en cada caso y en cada momento, pero son tantas, ¿verdad?, que distorsionan un poco el rostro. Pero sucedió una cosa muy interesante, y es que pues en Teresa, con esas correcciones, valió para ese siglo, y con la aparición de los manuscritos auténticos, la publicación de todos sus escritos, pues vale para el nuestro. De modo que ha atendido a los 2 siglos. Podemos decir que en ese sentido, pues también ella es un mensaje para siempre. Hasta entonces, la novedad de Teresa se concebía a partir del material de su tiempo. Era nuevo, pero casi sin romper nada. A partir de la publicación de los manuscritos, esta novedad no se elabora desde lo antiguo, se plantea desde ella misma. Hoy parece que habría que confesar que Teresa es una filigrana del Espíritu Santo, porque no sabemos cómo se ha podido realizar este fenómeno tan admirable, ¿verdad? Bueno, sería largo explicar todo, pero es un fenómeno tan tremendo, ¿verdad?, que ha tocado la Iglesia entera, y que realmente se ha hablado de un mensaje nuevo, y que todos los papas han quedado subyugados por ella, cosa que no ha sucedido por ningún santo. Y a mí me gusta recordar esto, que realmente constituye, diríamos, pues como algo especial que habría que estudiar. A ver en qué sentido Teresita, que ha llamado la atención de todos los papas y de una forma, diríamos, pues muy afectiva, pues no tiene un magisterio quizás mayor que ningún santo. No sé si se podría decir esto o se podría no decir, pero ahí tenemos ese dato, ¿verdad?, que dentro del conjunto de la Iglesia ningún santo ha recibido la aprobación de todos los papas desde que ella los conoció hasta el momento actual. Diríamos que podemos decir entonces que Teresita es una filigrana del Espíritu Santo, una nueva creación, la gracia hecha mujer, el Evangelio en mujer, una magnífica expresión de la religión cristiana. El Evangelio encontró una mujer a su medida. En efecto, como hoy se mantiene generalmente, ni la madre Inés logró captar lo más hondo del mensaje de esta joven entusiasta, que sin ningún estudio de Biblia se atrevía a manejar sus pasajes y a interpretarlos. Sabemos que quiso incluso hacer un comentario al Cantar de los Cantares, propósito del que la disuadió su hermana. Teresa era toda una novedad, puro evangelio, anunciaba un Dios gracia, Gesed, diría la Biblia hebrea, y corroboraría el Evangelio de Juan. Ella también conoció ese Dios temible del infierno.
se lo describieron en las clases de religión y en los ejercicios previos a la primera comunión. Su consecuencia inmediata fue la famosa crisis de los escrúpulos, pero no pudieron con ella. Ella tenía una cierta química con esos libritos maravillosos, o mejor, conectaba con Jesús, que es quien pone en movimiento la belleza y el color que emanan de esas páginas exquisitas. El Evangelio había encontrado una mujer hecha a su medida. A Teresa le alcanzaron esas vibraciones que resonaban en su ser femenino y romántico. Los evangelios eran su pasión. Los llevaba siempre en el bolsillo, junto al corazón, pero en el bolsillo hacia adentro, no hacia afuera, hacia un bolsillo hacia adentro en el hábito, desde donde establecía una porfía de ensueño, una esgrima sagrada. El evangelio se volcaba en Teresa y Teresa se perdía en los evangelios. Los evangelios ponían ritmo al corazón de Teresa y Teresa rostro a los evangelios, ambos durante todo el día y toda la noche en intensa y dulce contienda, en amoroso lance, en preciosa esgrima. Y así se estaba gestando la más joven y bella doctora de la Iglesia. Diríamos que esta recomposición que he hecho del Evangelio es verdad. Es decir, puesto los Evangelios junto al corazón de Teresa, pues ya se puede uno imaginar todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? El trasvase de uno al otro. Después del invierno del Antiguo Testamento, la primavera del Evangelio. Al igual que después de aquel invierno del Antiguo Testamento, algunos se enfadan cuando digo estas cosas, porque evidentemente en el Antiguo Testamento hay libros que no son invierno, pero son la excepción, son la excepción. Después de aquel invierno del Antiguo Testamento surgió una luz en la bella Galilea, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, la ribera del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahora de aquel infierno jansenista de la Iglesia surge la guerrida Teresita, nueva Galilea, pequeña y dulce como aquella, con el anuncio de la bella noticia, también dirigida a los gentiles, porque ella se encuentra a gusto sentada a la mesa de los pecadores y hermana de los pequeños de la tierra, y como la mujer de los cantares nos advierte que ha pasado el invierno y las flores han aparecido en nuestra tierra. Prometería una lluvia de rosas, ella sería la primavera. Pues bien, yo la comparo a Teresita con Galilea, porque es como ella, es decir, Galilea es una región muy pequeñita, es dulce, es muy tierna, diríamos, todas las cosas de Galilea pues son como dulces, como pequeñas, como ambientadas, y al mismo tiempo pues en Galilea se produce el Evangelio, y como decía Renan, solo se podía predicar el Evangelio en Galilea. Si no se predica ahí, en otro sitio no tendría resonancia alguna. Entonces yo la comparo con Galilea. Y en Galilea vivían también los gentiles, es decir, estaban mezclados judíos y gentiles. Entonces el Evangelio allí encontraba su lugar, su ámbito, ¿verdad? Entonces Teresita para mí es como esa Galilea, porque ha traído de nuevo el Evangelio. La entrada de Teresa en la tierra presagiaba un cataclismo en el corazón seco y encogido por aquel terrible dios del invierno, cuya sola mención aterrorizaba. Es verdad, si nosotros no podemos hacernos casi idea, ¿verdad?, del dios que prevalecía en aquellos ambientes, en aquellos momentos, ¿verdad?, que era pues el infierno, la penitencia, el miedo y cosas así, que no solo provenía, como se ha demostrado, del jansenismo, sino un ambiente más general, más amplio, que tocaba no solamente aquellas regiones de Francia, como se ha dicho, sino prácticamente todos los ámbitos de la Iglesia. Un buen conocedor de nuestro personaje ve así los hechos. Aquí está Teresa de Lisieux, voz pequeña de Dios, que casi sin saberlo la hicieron suya los padres conciliares del Concilio Vaticano II y la han amplificado a los cuatro vientos los teólogos posconciliares, volviendo la mirada a la pureza del Evangelio. Digamos que ella realmente es la expresión del Evangelio, y su espiritualidad es espiritual evangélica y su mística es mística evangélica. Por eso mi idea es que es eterno este mensaje, no es de una época, no es de un tiempo, como generalmente pues muchos santos, ¿verdad?, están circunscritos a una época, a una circunstancia, a un momento concreto, pero Teresita prácticamente toca dimensiones universales. Y la gran Edith Stein exclamará un tanto extrañada en un texto que todos conocéis ya, ¿verdad?,
pero que no por ser conocido es menos llamativo e interesante. Lo que usted ha escrito, le dice a una compañera suya, una amiga suya, que no le gusta Teresita, acerca de Teresita, me ha sorprendido. Por primera vez me ha hecho ver que también se la puede contemplar desde este lado. Mi impresión era solo que aquí hay una vida humana modelada hasta el final, única y exclusivamente por el amor de Dios. Yo no conozco nada más sublime y en la medida en que es posible de ello quisiera impregnar mi vida y la vida de todas aquellas personas que me rodean. Y un esclarecido teólogo de nuestros días, Olegario González de Cardenal, no dudará en afirmar: el inmenso eco que tuvo la voz de Santa Teresa de Lisieux solo es comprensible sobre ese fondo de historia espiritual de Europa determinada por el deísmo, el jansenismo, el racionalismo y el idealismo. Ella dio un vuelco a esa historia. Sin ninguna formación teológica especial, ella ha ido derecha a los temas esenciales, invirtiendo los centros de referencia. Este texto es un texto precioso, ¿verdad?, porque la describe perfectísimamente Santa Teresita, una mujer, ¿verdad?, que tenía una cultura muy pequeñita, y que, sin embargo, una vez que entra en los libros sagrados y entra en la experiencia religiosa, habla como una doctora. Maneja los temas, los textos, como si ella estuviera acostumbrada a manejar la exégesis de una manera increíble, ¿verdad? Y en muchas cosas de los evangelios, evidentemente, pues se mueve con una perfección que parece de nuestros días. La entrada de Teresa en la tierra prometida presagiaba un cataclismo en el corazón seco y encogido por aquel Dios terrible, el invierno, cuya sola mirada petrificaba. Ella fue la repetición de aquella mensajera, Isaías la pone en femenino, que anunciaba una nueva y bella noticia a Sión, y cuyos pies de linda misionera en la montaña fascinaron la mirada y cautivaron el corazón del profeta. Me gusta también compararla con esa mensajera. Como sabéis, Isaías la pone en femenino y no se sabe si se habla de una mujer mensajera o si habla de la palabra, que le dice a la palabra que suba al monte y que predique, ¿verdad? No se sabe si se refiere a una mujer o a la palabra, lo pone en femenino y encaja perfectísimamente en este estilo y en este modo de ser de Teresita. Ella anunciará también desde la cumbre del monte, ahora el Carmelo, para sorpresa de Elías y estupor, diríamos, de Nietzsche, compañero de su tiempo, que era de su tiempo. Algunos dicen que lo vio en Roma. Bueno, creo que es un sueño, una imaginación, que lo vio en uno de los sitios donde estuvo ella, que pasó por allí Nietzsche. Bueno, no lo sé. Estupor de Nietzsche, que Dios ha resucitado y vive para siempre. De modo que tanto Elías, ¿verdad?, el del celo, ¿verdad?, de Israel, el hombre fuerte, ¿verdad?, del Carmelo, y Nietzsche, que niega todas estas cosas, pues es estupor de los dos. Tercer punto, el rumor del Evangelio. Sin duda alguna, la impronta evangélica es algo intrínseco en Teresita, posiblemente la realidad central que la configura, como acabo de decir. Bastaría recordar que al final de su proceso, como explícitamente nos dice ella, ningún libro la tocaba el alma. Esto es curiosísimo, este texto. En parte, ni siquiera el resto de las escrituras, solo lo hacía el Evangelio. Es decir, tiene un texto que dice ella: hasta ahora pues algunos autores me llenaban, ahora ya solo la escritura y sobre todo el Evangelio. Solo lo hacía el Evangelio. Ella, ante todo, fue una vuelta al Evangelio. Llegó después de una iglesia que había ido asumiendo muchas culturas, estilos, modos religiosos a lo largo de los siglos. Estos aditamentos no le permitían traslucir la belleza de esa perla escondida o el tesoro del extraño mercader que había depositado, ¿verdad? Quizás solo era el esplendor, el brillo, la transparencia, lo que tanto envoltorio no permitía contemplar, como hemos recordado, ¿verdad? Y ella, dando una vuelta a todo esto, volvió a poner todo en orden, volvió a ser y a nacer el Evangelio. Porque Teresita, como el Evangelio, fue un sueño. Cuando la profecía parecía callada y nada hacía sospechar la llegada del Evangelio, ni siquiera aquellos movimientos mesiánicos que pululaban en Palestina. La palabra descendió en la noche desde su trono real. Lo mismo que le pasó al Evangelio, ¿verdad? Nadie esperaba el Evangelio, nadie esperaba esas cosas.
se esperaban otras cosas, se esperaba pues el fin del mundo. Bueno, de hecho, el último predicador previo a Jesucristo es Juan Bautista, y Juan Bautista pues se diferencia mucho de Jesús, ¿verdad? Pues habrá incluso que Jesús rompió con Juan Bautista. Bueno, pues este clamor del Antiguo Testamento que se estaba ya produciendo por algo nuevo, pero nadie sospechaba que lo que viniera sería el Evangelio. También Teresita fue un sueño. Nadie podía imaginar que en aquel siglo de mayores una jovencita cambiara el mundo. Teresita era inesperada, una muchacha muy lista, sí, pero con una cultura muy limitada, que afirmaría que la instruía Jesús en secreto, que leyó muy poquitos libros, que al final los poquitos que leyó terminaron por no decirle nada o casi nada, como acabamos de recordar. Solo quedó la Sagrada Escritura y al final ésta se redujo casi solo a los Evangelios, algo que sería suficiente para acusar a alguien de hereje, que solo los Evangelios, ni siquiera en alguna medida las otras partes de la Santa Biblia, y a ella se le declaró doctora de la Iglesia. Ella fue la expresión del Evangelio, una nueva bella noticia, sorpresa de Dios, esplendor del humano, un tesoro para la Iglesia. Teresita vale más que un concilio ecuménico, decía un teólogo poco sospechoso de herejía y de conservadurismo. Cuarto punto, Dios a la vista. Así intitulaba un pequeño escrito Ortega y Gasset, Dios a la vista. Poco a poco, a medida que Teresa iba dejando la niñez, se iba dibujando en ella la percepción de un Dios nuevo, y muy pronto su rostro y su palabra evocarían las bienaventuranzas, la pureza del corazón, la sencillez, el amor a la verdad emanaría de su fe feliz, de un ser feliz y en paz. Todo esto se encarnaba en una joven bonita de rostro y de modales. El Evangelio y la naturaleza parecían ir a la par. Sus maneras de expresar estas realidades nos traen aires de la dulce Galilea, y desde esa percepción de las bienaventuranzas va a revestir incluso al Antiguo Testamento, que después de su caminito también se puede recorrer con alegría. Es que ella había conectado con la sensibilidad de Jesús y había descubierto al Dios Abba. Todo lo que tocaba lo convertía en evangelio, en alegre noticia, en transparencia de lo eterno. Como los libritos de Jesús, descubría que Dios estaba en las pequeñas cosas de la vida, en la confianza ilimitada en Él. Bien, esto es como ven, yo repito muchas veces la conexión de Teresita con el Evangelio, porque es que es el único punto en el que me puedo agarrar para decir que su mensaje es eterno, es para siempre, como es el título de la conferencia, porque con ideas, con proyectos, pues pueden ser de una época, pueden ser de otra. Evidentemente, dentro de la fe hay muchas virtualidades y hay muchas perspectivas y pueden ser de distintos momentos. Pero claro, si tú dices, es el Evangelio redivido, es vuelta al Evangelio, es que Jesús se nos hace de nuevo presente con su palabra. Bueno, pues esto entonces el mensaje ya evidentemente es eterno. El perfume del Evangelio. El perfume de los Evangelios prefigura las actitudes positivas del corazón que se ofrenda y derrama. Cuando se habla del perfume en los Evangelios, pues es el corazón que se derrama, ¿verdad? Son las acciones, son las obras de los santos, ese es el perfume. Y al acercarnos a Teresa, enseguida percibimos el perfume que la delata. Y el perfume que la delata es limpieza de corazón, ascenso a la verdad, ráfagas del Espíritu Santo, María transfigurada, ciudad de paz, canto de luz en la noche, libre de lazos, prendida en los ojos del águila, pequeña entre los humildes de la tierra, sentada con los pecadores a su mesa, dulce evangelizadora, misionera sin descanso. Quizás este último punto es uno de los que la definen, como yo ya dije aquí hace poquito en una conferencia. O sea, Teresita es esencialmente misionera. Y es después carmelita, y es después otras cosas, todo después. Ella ha sido carmelita, lo dice varias veces, porque allí comprendió que su misión de misionera pues tendría el mejor éxito. No encontró otro lugar, ¿verdad?, para llevar a cabo la misión. Ni siquiera la misión real, ¿verdad?, la misión en las tierras de misión. No,
ni siquiera eso. Pensó que allí no hubiera producido tanto efecto. Y por eso ha sido carmelita. O sea, ella es esencialmente misionera. Y lo veremos después al final de esta conferencia, si me da tiempo, en que pues, hay un dato que es propio de Santa Teresita. No lo tiene ningún santo, ningún santo. Pues Santa Teresita tiene muchas cosas que no tienen todos los santos juntos, o sea, no tiene ese dato. Bueno, este dato es clarísimo. Es no querer morirse, no querer ir al cielo, no querer estar en el cielo, sino que prefiere estar aquí hasta el final de los tiempos misionando. Y que evidentemente la voluntad de Dios es que se vaya, pues eso es su voluntad. Pero entonces hace que, estando allí en el cielo, le pida al Señor, son cosas cada de los santos y que nosotros podemos juzgar a nuestra manera, pues le pida al Señor que la deje venir aquí a la tierra y le deje seguir misionando de forma maravillosa. Lo leeré después en algunas cosas muy curiosas que dice ella, un misionero que le visitará, le ha dicho, yo le visitaré y me sentirá, y sentirá mi conversación, me sentirá, le dice. Entonces, ella es una persona que está por aquí, podemos decir, está por aquí. ¿Cómo está? Pues de formas muy raras, porque evidentemente que no se puede controlar, no se puede científicamente determinar su presencia entre nosotros, pero hay presencias muy raras y cosas muy raras que suceden con esta mujer, que bueno, pues que en la guerra los soldados la veían, después ha tenido muchas presencias y muchas cosas, pero sobre todo por la lluvia de rosas y la eficacia, ¿verdad? Que es lo que dice el Papa en su famosa carta tan preciosa. El Evangelio y el cantar. Se podría hacer un precioso estudio del alma de Teresa desde las figuras femeninas del Evangelio. A ella la encantaba sobre todo María Magdalena, a la que de alguna forma leía desde las vicisitudes de la mujer del cantar. El cantar la emocionaba porque le hacía ver el Evangelio como una búsqueda y un encuentro con el amado, al que se le agasajaba con preciosos perfumes. Para Teresa el Jesús del Evangelio es el esposo del cantar y luego desde aquí ascendía al rostro de Dios. Ella, sin intentarlo, hacía patente lo que dice Jesús: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es evidente, ¿verdad?, esta conexión que se metiese entre las personas del Evangelio. Lo recuerda el Papa en la carta, ¿verdad?, como ella se ha metido y se ha identificado con las diversas figuras del Evangelio. Y es que tiene una tendencia muy grande a Evangelio, a ese momento. Y claro, no valdría decir, hombre, pues el ambiente no era así, porque sus hermanas mismas hasta no tenían esta tendencia a perderse en el Evangelio, a ir al Evangelio, no. Era una cosa de ella, era una cosa nueva, diríamos que es una cosa del Espíritu Santo que escogió este ser frágil y débil para demostrar ante todo el mundo que el Evangelio podía volver y volvía con fuerza. Dios sentido en la noche, otro punto, ¿verdad?, muy interesante de Teresita, que ha vivido las noches, ha vivido todas las realidades del ser moderno, ha comprendido a los teólogos y ha comprendido también a los ateos. Una mujer tan sencilla, tan simple, que tendría que darle como pavor todo esto y escándalo, ha comprendido a los ateos. Ha comprendido el cantar de los cantares con ese desborde, ¿verdad?, a veces de emotivos que tiene, que para una chica como ella tendría que causarle pavor y al mismo tiempo pues como temor. Pues lo ha comprendido y cita el texto de Ezequiel, que llama muchísimo la atención. Es decir, los aspectos bíblicos se mueven muy bien en ellos. Y no se sabe por qué, porque en Santa Teresa podríamos decir, desde el punto de vista humano, que es porque viene de ambientes judíos, pero en ella no. Entonces quizá el ambiente sea el Espíritu Santo. Dios sentido en la noche. Teresa siempre estuvo tensionada por Dios. El despertar de su razón se confunde con la idea sentimiento, vivencia de Dios. Teresa va a expresar al vivo en su existencia eso que se suele comentar en ambientes de reflexión teológica y que ya anunciaba Agustín, que el ser humano, desde sus constitutivos más íntimos, reclama a Dios. En Teresa Dios no es algo añadido, es lo constituyente. Desde muy pequeñita, desde que fue consciente, no hubiera podido entenderse sin Dios, pero Dios se le manifestó en la no manifestación. Teresa pasó prácticamente su vida en tinieblas luminosas. Se exceptúan algunos años de su infancia y el tiempo de las conversaciones en el mirador, a los 14 años, cuando nos dirá que parecía que la fe se le había hecho transparente. El resto siempre fue
oscuridad, túnel y sequedad. Y los 18 últimos meses, la prueba horrenda de la fe, y en medio de esas tinieblas que parecían impenetrables, abandonó este mundo. No podemos olvidar que ella abandonó el mundo en tinieblas, pero eran tinieblas luminosas, porque precisamente ella captaba a Dios en la no captación, es decir, y quizás sea la cosa más profunda, porque Dios no puede ser captado en conceptos nada más que muy limitado, ¿verdad? Muy limitado. Sí, ahí está la teodicea, ¿verdad? Y no puede ser captado en sentimientos nada más que muy lejos, y tan lejos que a veces son equívocos. Entonces, donde mejor se capta Dios es en la no captación, en una trascendencia, ¿verdad?, de la experiencia de Dios que traspasa nuestras formas de captar, que son pequeñitas y limitadas, y entra Él. Y al entrar Él, pues lo que se produce de inmediato es una terrible tiniebla, porque claro, porque todos nuestros centros no están como apagados y hay otros puntos de captación. Claro, esto que digo, pues puede parecer así como un sueño, o como una imaginación, o como un sinsentido. Pero el hecho es que cuando ella estaba en noches más oscuras, es cuando descubría más cosas de la Iglesia. Y es cuando nos dio la doctrina del caminito. Y es cuando se descubre, ¿verdad?, su vocación. En el corazón de la Iglesia, que ya será el amor. Toda esa realidad, pues al descubrirla, por los efectos conocemos, que estas eran iluminaciones de Dios. Dios la estaba iluminando en las noches profundas. Y como digo, en noche ha estado siempre, porque a los 17 o 18 años, cuando se va a confesar con el padre Prou, dice: yo por aquellos tiempos tenía muchas dudas de si existiría Dios y si habría algo después. De modo que tenía estuvo todo el tiempo en esta situación, quitando, como he dicho, un poquito en la infancia, y sobre todo a los 14 o 15 años, un poquito así, en esos momentos en que habla ella de esos encuentros tan bonitos, ¿verdad?, en el mirador de la casa con su hermana Celina, en que dice que la fe y la esperanza, las virtudes se habían hecho transparentes, se tocaba todo con las manos. Pero eso ha sido un momento fugaz. El resto ha sido tinieblas. Ya he dicho que eran tinieblas, pero luminosas. ¿En qué sentido? En cuanto que ella percibía al infinito como aquí se le puede captar. Hablando Juan de la Cruz de las experiencias de Dios en este mundo, dirá: de donde es de notar que por grandes comunicaciones y potencias y altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni tiene que ver con Él. Teresa quedaba ciega por la altísima experiencia que de Él tenía. Por eso decimos que le sentía sin sentirlo, pero a mi juicio su experiencia era lo más honda que puede ser. Desde esa oscuridad redescubrió el Evangelio, el cristianismo, a Dios, a Cristo y a la Iglesia. ¿No será esta una experiencia superior incluso a la mística? ¿No será esta la mística del siglo XXI que algunos, entre ellos el padre Ranner, ponen como condición a la supervivencia del cristianismo? Teresa siente a Dios, la invade, la penetra y sustenta, pero ella le percibe, le siente sin sentirlo. Es decir, no le percibe en la medida que pudiera sentir gusto en su sensibilidad, ni incluso en las zonas más periféricas de su fe. Le percibe en su trascendencia, en la misma noche, cuando no se ve nada, cuando todo parece oscuridad y tinieblas, pero más allá, en lo hondo, se siente reconfortada y observa lo no observable. Teresa ha tocado la pura fe. De hecho, no tiene fenómenos místicos, si se exceptúa un caso muy breve, cuando después del acto de ofrenda siente que su ser es traspasado por el amor, una especie de transverberación, pero la envuelve la trascendencia. Se trata de una experiencia de Dios muy especial, yo diría que nueva, pura fe, sin transparencia, sin romperse en su crudeza. Esta experiencia de Dios se vincula a otra característica suya, la comprensión del Evangelio. Teresa descubre el Evangelio sin glosa, en su más pura esencialidad. El Evangelio es la historia de Dios que se hace uno de nosotros. En ese hacerse uno con nosotros, Teresa comprende la esencia de la santidad, la humildad, el ser nada para sí y todo para Dios y para los demás,
la pura donación existencial, la nada del yo, porque se ofrenda por entero, minuto a minuto, el amor puro. Bueno, pues yo creo que ella ha llegado también a lo que podemos llamar ese amor puro, que tanto se ha discutido a lo largo de la historia, si realmente se puede llegar al amor puro. Pues bueno, creo que todas estas realidades que he ido nombrando, pues están en Teresa. Cualquiera que las lea, pues están ahí. O sea, no hace falta decir, bueno, pues buscar muchos textos, están ahí. Ella entiende todo esto como pura donación. No es una conquista, es un regalo que solo se dona a quienes se sienten pequeñitos, y así descubrió el misterio de la gracia. Ella, que se entendió a sí misma en la Iglesia como el amor, la podemos definir como la gracia hecha mujer. Y pasamos a otro punto, la pasión por Jesús. Claro, ella tiene unos centros vitales, como todos los grandes genios. Los genios no suelen tener muchos principios, suelen tener uno o dos, y con todos esos transforman todo. Cuando hay muchos principios y muchas cosas, no se transforma. Bien, Teresa halla en Jesús la plenitud de Dios, que se anonada, que se hace nada por el ser humano. Y claro, esto la enseñó muchísimo. Ese de hacerse nada, de abajarse, le hizo entender que la condición de Dios es abajarse, es darse, es estar a la altura de los demás. Es la famosa Gesed de los hebreos. Esa experiencia es la clave de Teresa. Toda su existencia es la respuesta a ese amor. Jesús es mi único amor, escribió en la puerta de su celda. Toda su tensión hacia Dios se concentra en Jesús, obsesión continua de su vivir. De esta conjunción de cosas se deduce que ella identifica a Dios y a la persona con el amor. O sea, la realidad es que tanto la persona como Dios es amor. Si no hay amor, no hay nada. Por eso la muerte no puede ser otra cosa que la plenitud del amor. Cuando se alcanza, la persona se reintegra en Dios, vuelve al amor de donde salió. Desde la experiencia de Jesús, Teresa se abre al misterio de Dios, al que descubre como esencialmente Padre. La paternidad de Dios, su ternura por la criatura, o mejor, su pasión por ella, es algo de la entraña del misterio de nuestra Santa. Una vez llegada aquí, ya todo se hace luz para ella, en medio de esa oscuridad que yo considero más bien deslumbre, de la esencia de Dios, de la esencia de Jesús y de la esencia del Evangelio es la ternura, la gracia, que a su vez es la esencia del cristianismo. De aquí surge su imperativo único, más fundamental, que es perderse amando. Si la persona es amor, su pretensión no puede ser otra cosa que la plenitud del amor, reintegrándose en Dios. De ahí sus anhelos de morir de amor, llegar a la plenitud de su ser personal. Y lo consiguió, ¿verdad?, el morir de amor. Como sabemos todos que fueron sus últimas palabras, ¿verdad?, de amor a Jesucristo, y en esa expresión, pues de alguna manera se le cortó la vida. No se sabe cómo, pero se le cortó la vida. Pero su existencia se vive y se ejerce en la Iglesia. Así como Jesús es la expresión de Dios, para ella la Iglesia es la expresión de Jesús. El rostro dolorido de Jesús aparece en una Iglesia que se deshace entre la santidad y el pecado. Y aquí insiste muchísimo el Papa Francisco en su exhortación, la confianza, ¿verdad?, en que la Iglesia que tiene Teresita es una Iglesia débil, una Iglesia frágil, que la acerca muchísimo a nuestros días. Ahí es donde ella descubrió que tenía que ser amor. En el corazón de la Iglesia ella sería el amor. Y por eso su ansia misional. Pues Teresa ante todo era misionera, como expliqué al principio. Ella hablará de sed de almas, comprendió perfectamente la sed de Jesús en la cruz y consagró su vida a recoger la sangre que caía de las llagas del crucificado. Su humildad va más allá de las humillaciones, porque en estas la persona significa algo. Ella prefiere el anonadamiento y el ser desconocido, nada. La raíz de todo eso es Jesús, que se abajó y le enseñó que el amor siempre se abaja. Esta concepción, ¿verdad?, de Jesucristo, de que se abaja, le lleva a la concepción de Dios, de que Dios se abaja también, se abaja. Entonces aquí podríamos entrar en explicaciones muy bellas que hay en la Biblia, pero no es el caso, ¿verdad? Pero conecta con ellas, ¿verdad? Cómo ese Dios que se hace a la altura del hombre, en contraposición
aquel Dios que existía en aquella época, que era el que se creía en aquella época, que era como un Dios, ¿verdad?, al que todo está referido y él no se refiere a nada, sino que todo, la medida en la que el ser humano se somete, en la medida en que le obedece, pues en esa medida Dios bendice, pero siempre a distancia. No, Teresita lo entiende como que se abaja, se pone a nuestro lado, se pone a nuestra distancia, a nuestra altura, podemos decir. Y aunque ella no llegara a todas estas expresiones porque le parecerían blasfemas, pero de alguna manera las da a entender y son precisamente el tipo de Dios que se refleja en esa expresión Gesed del Antiguo Testamento. Siempre se abaja, siempre se anonada, como Jesús en forma de siervo, con el rostro velado, uno de tantos, Dios de rodillas, como cuando lavó los pies de los discípulos, o Dios agachado cuando salvó a la adúltera. La sorpresa del caminito. Fruto de tan altísimas experiencias fue su caminito. Aquí podríamos estar horas y horas, ¿verdad? Pero no es el caso, sino simplemente hacer una reflexión, cuya base más firme es la confianza absoluta, ciega, en que Dios la concederá el cumplimiento de sus deseos que ha depositado en su corazón. La confianza lleva consigo el abandono y tiene como base la humildad, a la que antes nos referíamos y que consiste en no querer ninguna forma de gloria mundana. La forma suprema de la humildad no es el desprecio, sino el no ser conocido, el olvido por parte de los otros. La imagen es el granito de arena que se pisa sin darse cuenta. El caminito carece de fenómenos místicos extraordinarios. Se inscribe en la normalidad de la vida donde Dios se hace presente, porque consiste en no buscarse en nada, ofrendando la vida al Señor sin más pretensión que darle gusto. Para ello Teresa usa una imagen que parece infantil, pero que es muy profunda. Ser como un juguetito del niño Jesús, que lo puede usar, tirar, olvidar, volverlo a tomar, dejarlo otra vez, como hace un niño caprichoso. Vivir así la existencia supone el más puro amor y la obediencia más rendida, al mismo tiempo que el yo puesto en disponibilidad esencial, el abandono sin adjetivos. Esas expresiones, ¿verdad?, que nos hacen reír y que parecen tonterías, pues supone, ¿verdad?, un estar pendiente de que Dios haga contigo lo que quiera, para allá, para acá, para allá, que en la vida práctica supone, ¿verdad?, una consagración total y un olvido de sí, de uno, de sí, y un pensar solo en Dios. La acogida de Teresa, tan grande por parte de la Iglesia y de la sociedad, se debe, a mi parecer, a que ella ha tocado lo esencial de lo religioso, el Evangelio, sin glosa, Dios sin adornos y Jesucristo sin mitos. El haber vivido la fe desde la oscuridad de lo divino hasta penetrar en su luz sin quitar la oscuridad es algo que la hace compañera de nuestro mundo y de nuestra experiencia. Yo creo que la mayor parte de la gente pues vive en este mundo pues, en ambientes de fe oscura, que unas veces se esclarece, otras veces prevalece la oscuridad, otras veces la luz, pero que se mueve en estas dimensiones. Teresita se movió así. Entonces puede ser una maestra, ¿verdad?, para estas circunstancias, que parece ser como lo común de los mortales. El aprecio que todos los papas han sentido por ella nos deja entrever que ella es la expresión más clara de la esencialidad evangélica y eclesial, una nueva creación, una santa para nuestro tiempo. Es cierto que en nuestra época se dan muchas sensibilidades y también han vuelto a su espiritualidad la religiosidad de los fenómenos extraordinarios, pero la gran mayoría se mueve en una percepción de la fe oscura, sin fulgores extraños. Ahí es donde puede ejercer su magisterio de entrega a un Dios que en el fondo se revela como noche, como si no existiera, pero que se halla al fondo de una presencia que puede deslumbrar en su no sentida presencia otros fulgores, de los que ya hemos recordado que dice Juan de la Cruz que no son Dios ni tienen que ver con Él. La entrega al amor misericordioso fue otro momento central del desborde de Teresa. A partir de entonces, lo que venía sintiendo ahora se convertía en fuego devorador, en llama consumidora. Ya el día de su profesión le había pedido al Señor la salvación de todos y la liberación de los que se hallaran en el purgatorio, pero ahora este ardor era mayor. La conciencia misionera que siempre había pervivido en su corazón
se desata de forma incontenible. Solo así se explica todo el manuscrito B, que es como la llama de amor viva de Juan de la Cruz y prendida en la carne de una joven mujer, todo arde en ella, es el amor que se consuma y no da pena. Por eso, poco antes de morir, en medio de los terribles dolores que la quejaban, diría: no me explico tanto sufrimiento si no es por los deseos que he tenido de salvar almas. Entonces ella ya descubre, ¿verdad?, en el dolor, en el sufrimiento, ese deseo que ha tenido de salvar almas, que era mayor que ella, podemos decir. Por eso es una misionera total, total. Y expiraría con la palabra amor. Mirando al crucifijo diría: Dios mío, os amo. Bien, Teresa de Lisieux en perspectiva. Aquí en este punto, pues, este punto es el que yo quiero tratar ahora, que es precisamente hacer ver cómo Teresa está entre nosotros. O sea, es otra perspectiva de ella, que o sea, de su misión, que es estar, pues siempre con... ¿Vive Teresa de Lisieux entre nosotros? Es conocida la existencia de Teresa, sobre todo en los últimos días de su vida, en que ella le había pedido a Dios no permanecer inactiva en el cielo, sino volver a la tierra a trabajar por la Iglesia. Pero no solo trabajar, sino también hacerse presente y y dejarse sentir. Veamos lo que escribe a un misionero. Le prometo hacerle saborear, después de mi partida para la vida eterna, la dicha que puede experimentar al sentir cerca de sí a un alma amiga. Una conversación fraterna que maravillará a los ángeles, una conversación que las criaturas no podrán censurar porque estará escondida para ellas. En este mismo sentido decía otro misionero: la distancia nunca podrá separar nuestras almas y la muerte misma hará más íntima nuestra unión. Si voy pronto al cielo, pediré permiso a Jesús para ir a visitarlo. También decía: cuando me haya ido, no creáis que me voy a conformar con miraros desde lo alto del cielo. No, bajaré. Escribe su hermana Celina: el otro día le leía yo a mi querida enferma un pasaje sobre la bienaventuranza del cielo y me interrumpió para decirme: no es eso lo que me atrae. Pues ¿qué es? El amor, amar, ser amada y volver a la tierra para hacer amar al amor. Por su parte, la Madre Inés, en el cuaderno amarillo, recoge algo que también testifica Sor María del Sagrado Corazón en los procesos. A Sor María del Sagrado Corazón, que le decía: qué tristes nos vamos a quedar cuando nos dejéis. No, ya veréis, será como una lluvia de rosas. En 1893, Teresa se representó a sí misma en el fresco que pintó en el oratorio, bajo la forma de un ángel dormido que estrechaba en sus manos un manojo de flores y una lira. Era un símbolo precioso del abandono y de ella misma dormida en la noche dichosa. Ella, que vivió la noche mística, supo comprender los problemas del hombre moderno frente a la fe. Estuvo al tanto de que muchos intelectuales de su tiempo negaban los misterios y comprendió que tenía que sentarse con ellos a la mesa. Después de su muerte, ha acompañado a tantos y les ha guiado al camino de la luz. A esos que viven en noches oscuras, místicas, teológicas, psicológicas o de otras índoles, se les ha acercado madre, hermana y novia y los ha llevado a su Dios. Es uno de los mejores efectos de su prometida lluvia de rosas. Ella también aparece como la bella señora de la noche que vigila nuestro tiempo en tinieblas. Y vendría otro punto ya al final, que sería otro amor. Teresa descubrió que había otro mandamiento muy semejante al primero. Bueno, esto no lo voy a leer, se lo voy a explicar porque ya es la hora más o menos. Pues sabemos cómo en lo último de su vida, pues descubre el mandamiento del amor. Hasta entonces ella había amado a las personas y sobre todo a sus hermanas religiosas de una forma, pues como todos sabemos, extraordinaria y verdaderamente pues en extremo, hasta el extremo podemos decir. Pero el amor que ella tenía era porque Dios quiere que ames al otro. Y descubrió, al final de su vida, pues descubrió el mandamiento del amor de la última cena de Jesús, ¿verdad? Amaos unos a otros como yo os he amado. Pero se dio cuenta además no solamente de que había que amar como amó Jesús,
sino que el otro tiene entidad, la otra persona tiene entidad. Entonces, hay que amarla por ella misma también, y amándola por ella misma, la amo por Dios, pero tengo que sentir ella misma. Entonces, realmente, ahí fue un lanzamiento de todo su amor, que lo había tenido como concentrado sobre las demás personas, de modo que llegó a la perfección, ¿verdad?, de este mandamiento de Jesús, que es característico de él, porque lleva consigo no solamente que hay que amar como amó él, sino que hay que amar también al enemigo. Y el amor al enemigo es propio y exclusivo, ¿verdad?, de la vida cristiana, como ya he explicado muchas veces, es propio de la vida cristiana. En las demás religiones, por lo que yo tengo entendido y hasta donde me ha llegado, y además pues yo siempre cuento aquí un caso que me llamó mucho la atención, como en un congreso de católicos y protestantes, ¿verdad?, pues en un momento de receso no sabían qué hacer, de esas cosas que se hacen en los congresos, y dijeron, bueno, pues esta tarde podemos llamar a un maestro yogi que nos diga algo, que nos diga unas palabritas. No quería venir aquel maestro porque era un hombre santo, no quería venir. Yo, ¿cómo voy a enseñar yo a teólogos? Pues bueno, llegó y ya al final les dijo, mire, yo no, ¿qué os voy a decir yo a ustedes? Pero bueno, si quieren que diga algo, lo que más o menos siento es lo siguiente. Todas las religiones enseñan que hay que perdonar al enemigo, que hay que desearle bien, pero solo la de ustedes dicen que hay que amar efectivamente al enemigo, hay que amar al enemigo. Entonces, bueno, se quedaron sorprendidos. Bueno, pues eso es sí. Pues el amor al enemigo es propiamente el cristianismo. Entonces Teresita lo descubre también y lo tiene, y entonces podemos decir que llega a una impronta también tremenda, ¿verdad?, del Evangelio. Entonces ya termino. No hace falta hacer observar que cuanto hemos visto es de la entraña del cristianismo, la vida en fe, la acogida en humildad, el estilo evangélico, el amor incondicional, la pasión por Jesús, la necesidad de la misión, el olvido de sí, la caridad en sus máximos, la paternidad de Dios, la vida como don, la alegría en todo, el aspirar a ser el amor, el entender todo desde Dios como amor, a descubrir y vivir todo desde Jesús, desde la confianza, desde el abandono en Dios Abba, desde el pequeño camino que surgió de lo más puro del Evangelio. Así Teresa de Lisieux fue el Evangelio que volvió.